Universidad Abierta Interamericana, codirectora de Diplomatura Universitaria en Perfilación Criminal de Pederastas Digitales de la Universidad Abierta Interamericana y docente universitaria. Soledad ha sido ex coordinadora nacional del área de psicología de Grooming Argentina, miembro del comité, actualmente es miembro del Comité Científico Nacional de la Sociedad Argentina de Transportes de la Personalidad y Psicopatías y miembro del Comité Asesor de IAS. Y los dejo con ellos. En primer lugar va a estar la licenciada Soledad Fuster. Así que muchas gracias por asistir. Soledad, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento una vez más a la confianza y a la invitación de IASA y todo el equipo, y en particular a cada uno y a cada una de ustedes por estar hoy aquí participando de este encuentro, intentando, por supuesto, como decimos siempre, seguir construyendo protección, seguir construyendo infancias y adolescencias protegidas, libres de violencia y contando con la información necesaria para poder acompañar, para poder prevenir y para poder detectar a tiempo e intervenir frente a estos delitos que atentan contra la integridad sexual en diferentes entornos, que es lo que hoy nos convoca y particularmente qué pasa con estos agresores que, bueno, que en realidad no encajan de alguna manera con lo que tradicionalmente conocíamos. Voy a compartir pantalla. Cualquier cosa. Lo que sí quiero invitar, si bien el espacio para preguntas lo vamos a tener después de terminada la charla, si quieren ustedes, mientras voy exponiendo, pueden ir dejando sus preguntas. En la medida de lo posible, quizás pueda tomar algunas mientras que voy hablando, y si no, las intentaré responder al final. Bien. Pensaba en el título que habíamos elegido para este encuentro, donde hacíamos hincapié en los perfiles criminales del siglo XXI, ¿no? En la importancia de poder ubicarnos en este tiempo y también en este espacio. Entonces, me pareció interesante buscar y compartir con ustedes, más que buscar, la definición de virtual, ¿no? Porque hoy hablamos mucho, bueno, es todo virtual, ¿qué pasa? La educación es virtual, el trabajo es virtual. Bueno, y retomando las definiciones que ofrece la Real Academia Española con actualización 2020, lo que surge es que en realidad, mejor dicho, que lo virtual aparece en oposición a lo real, aquello que carece de existencia o que su existencia no es real. En realidad, hace varios años, y diría desde que las tecnologías, desde finales del siglo XIX en adelante, que las tecnologías han ido atravesando nuestras vidas y formando parte de nuestras vidas, esta definición de virtualidad quedó en realidad como antigua, quedó fuera de contexto, porque en realidad hoy lo que vemos es que la dicotomía entre virtualidad y realidad fue superada. Hoy lo que encontramos es una realidad única, en realidad una realidad que será diferente para cada uno, para quien la vive y la interpreta, pero siempre conformada por dos espacios, uno físico y material y otro virtual y digital. En ambos espacios, físico y material, tenemos nuestros hogares, las instituciones en las que trabajamos, los comercios a los que acudimos, y virtual y digital tenemos este espacio donde, por ejemplo, hoy nos estamos formando y estamos compartiendo información, inquietudes, y donde sabemos que además hay posibilidades de construir vínculos,
de relacionarnos con o mantener vínculos con familiares, amistades, donde también desarrollamos tareas laborales, donde compartimos información de la vida en las redes sociales, juegos online, con lo cual el espacio virtual se ha constituido como un espacio de oportunidades para el desarrollo personal y también como una oportunidad, como un escenario de agresiones sexuales. Esas agresiones sexuales, cuando se cometen contra niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, reciben el nombre de grooming, que justamente tiene que ver con lo que se conoce o con lo que la ley define como abuso sexual infantil, y ya desde y la Organización Mundial de la Salud se habla de, en todo caso, abuso sexual contra las infancias y adolescencias. Nosotros preferimos hablar de agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales, retomando un poco lo que habíamos plasmado en la charla anterior. No sé si, bueno, quizás algunas de ustedes pudieron estar presentes, en la que estuvimos junto a la licenciada Macarena Caballené. Ella viene problematizando la definición de abuso, pensando en que refiere a un mal uso, cuando en realidad nos estamos refiriendo a niños, niñas y adolescentes, con lo cual no correspondería hablar de un mal uso, porque entonces estaríamos haciendo referencia a una posibilidad de un buen uso. Por eso preferimos referirnos a las agresiones sexuales. Bien, retomando también parte de la charla anterior, pero a modo introductorio, el grooming es siempre cometido por una persona adulta o en edad punible, entendiendo que en la Argentina la edad punible es a partir de los 16 años. El grooming es una modalidad de abuso sexual infantil o agresión sexual contra infancias y adolescencias, así lo define la Organización Mundial de la Salud, entendiendo que implica el sometimiento, la manipulación de un niño, niña o adolescente a los requerimientos sexuales de un adulto, donde esa víctima no puede comprender las características de esos requerimientos sexuales, ya sea por su inmadurez, por su nivel de desarrollo madurativo, o bien porque a lo mejor cuando pensamos en los chicos más grandes, en los adolescentes, quizás pueda comprender las características de esos requerimientos, pero sin embargo no puede conocer la intencionalidad del agresor ni las consecuencias que esas acciones que le están pidiendo podrían llegar a tener. Con lo cual, cuando nos referimos a niños, niñas y adolescentes en relación a las agresiones sexuales, bajo ninguna condición ni circunstancia podemos hacer referencia al consentimiento. El grooming fue incorporado en el año 2013 a nuestro Código Penal, en el artículo 131, y acá me detengo unos segundos para aclarar que el grooming, y para diferenciarlo o desmitificar la idea de que el grooming no se trata de un acto preparatorio para nada. Puede ser que dé lugar a otros delitos, eso sí, pero el grooming en sí mismo es un delito y es una agresión sexual, en tanto que lo que hace es someter o exponer a un niño, niña o adolescente a la sexualidad de un modo no consentida, porque ya dijimos que no podemos hablar de consentimiento, pero por otro lado de una manera que no es natural, porque además lo hace bajo engaño, amenaza, manipulación y o sometimiento. La ley penaliza entonces el mero contacto de un adulto con un niño, niña o adolescente con intencionalidad o con fines sexuales, más allá de que logre o no el objetivo que ese agresor tiene. ¿Sí? Se penaliza el contacto que implica y que incluye la finalidad sexual. Si bien el delito fue incorporado al Código Penal en el año 2013, el desconocimiento que todavía durante muchos años siguió estando presente en la sociedad, al 2017, 7 de cada 10 personas todavía desconocía lo que era el grooming en la Argentina. En el año 2018
se declaró el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, que lo que hace es, de alguna manera, exigir a las instituciones que trabajan con niños, niñas o adolescentes el trabajo en relación a la sensibilización y prevención de este delito. Bien. Ahora sí, entonces, vamos a introducirnos en lo que continúa del título relacionado al pederasta digital. Quiero aclarar que esta conceptualización del agresor sexual como pederasta digital fue formulada y es sostenida por la criminal profiler Vanessa García Carbone, quien a partir de su trabajo de investigación y desarrollo y sus libros, está en pleno proceso de finalizar el segundo, ha creado este concepto y esta figura, el nombre de la figura, ¿no? Dándole una identidad a estos agresores que operan de un modo particular. A ver, quiero verlos, si me aparecen los comentarios. Ahí va. Un segundo. Demora. Bien, entonces, a los agresores sexuales que cometen el delito de grooming se los conoce como groomers, pederastas digitales. ¿Por qué pederasta? Vanessa García Carbone hace una distinción muy clara entre pedófilos y pederastas. El pedófilo es quien satisface su deseo sexual con la sola visión de los cuerpos o de la imagen de los cuerpos de niños, niñas y adolescentes. Digo, solo satisface a través de ese medio porque es lo que hace, sin dejar igualmente de estar cometiendo de alguna manera un abuso sexual, porque en realidad para poder ver a ese niño o a esa niña, él o alguien tuvo que haberlo desnudado primero, ¿sí? Pederasta es el que efectivamente comete la agresión sexual, es el que avanza sobre los cuerpos de las víctimas, tanto de manera física, cuando es el pederasta tradicional, como de manera virtual, cuando es el pederasta digital. Tenemos medios de captación que cuando uno pregunta, bueno, ¿y a través de qué medios se puede cometer el grooming? Rápidamente surge la respuesta de, bueno, redes sociales y WhatsApp. De a poco, y sobre todo a partir del periodo de aislamiento que tuvimos que atravesar durante el 2020, los medios de captación no solo que se han ido ampliando, sino que todas las estrategias de estos pederastas digitales, estos agresores sexuales, se fueron sofisticando con el tiempo. Entonces, como medios de captación encontramos las redes sociales, WhatsApp, los mails, pero también las plataformas como esta de videoconferencia, las plataformas de entretenimiento como TikTok, o también los juegos online, que tienen salas de chat. Y por otro lado, plataformas que han ido surgiendo y que desde los mismos juegos online se fueron recomendando, por ejemplo, algunas asociaciones que aparecían en las víctimas era, yo jugaba Roblox y de ahí después seguíamos hablando por Discord. Pero también suele pasar que después de Roblox y de pasar a Discord también usaban WhatsApp. Entonces, esto, y hablo también de ya una estrategia de captación, lo que permite es ir manteniendo conversaciones, ir construyendo ese vínculo de amistad y de confianza entre el agresor y su víctima en diferentes espacios. Entonces, de esta manera, cuando esto nos pasaba cuando recibíamos a las familias, me decían, yo leo las conversaciones y parece que vienen hablando desde antes, pero acá no hay nada, ni siquiera conversaciones borradas. Entonces, el ir circulando por diferentes aplicaciones, lo que permite es esto, que se pierda el hilo de la conversación. Pero por otro lado, también buscan plataformas donde se puedan eliminar los mensajes, y ahora también la nueva modalidad han sido las videollamadas. Entonces, pueden acceder a
a mantener el vínculo, a solicitar material o a solicitar directamente desnudos en vivo, y después no queda ningún registro. De esta manera siguen garantizándose la impunidad. La modalidad vincular. A mí me parece interesante que nos detengamos acá porque cuando uno googlea grooming, rápidamente aparecen las fases del grooming. Entonces, ¿cuáles son las fases? Primero, el adulto se contacta con el niño, niña o adolescente a través de un medio digital y construye un lazo de amistad y de confianza. Después, a partir de esa confianza, logra en algún momento, solicita el material, imágenes o videos, y una vez que lo logró, entonces pasa a la etapa de agresión, donde extorsiona o amenaza a la víctima para que acceda a otros requerimientos a cambio de publicar o no publicar sus imágenes o sus videos. Esto es, en realidad, una de las posibilidades bajo las cuales puede configurarse el grooming, ¿sí? En realidad esto no es un mito, esto ocurre, pero sí está vinculado a un mito. Y el mito tiene que ver con que esto, solamente esto, es el grooming. Y si nos quedamos ahí, entonces tenemos la información incompleta y los chicos y las chicas en riesgo, en un riesgo mayor, porque uno no puede cuidarse ni proteger al otro de un riesgo que ni siquiera concibe que pueda existir. Entonces, una de las modalidades vinculares que sostienen el vínculo, mejor dicho, una de las modalidades por las que se sostiene el vínculo entre el agresor y la víctima es un lazo de amistad que luego deriva en un vínculo hostil, ¿sí? De amenaza, de agresividad. Pero también puede ocurrir, y esto lo hemos visto durante el periodo de aislamiento, que al agresor le convenga muchísimo más mantener ese vínculo de amistad, porque desde la amistad accede sin tener que hacer ningún esfuerzo a todos sus requerimientos. Logra que la víctima vaya accediendo paulatinamente a los requerimientos y cada vez a pedidos más exigentes, ¿sí? Más morbosos, más sádicos, donde se comenzaron, durante la pandemia hemos visto, mejor dicho, durante el periodo de aislamiento, porque en pandemia lamentablemente seguimos, lo que hemos visto es que han incorporado a los pedidos, ya no eran solo imágenes o videos, sino que han incorporado hermanitos o hermanitas, han incorporado la homosexualidad, más, digo, con absoluto respeto de la orientación sexual de cada niño, niña o adolescente, se ha plantado, digamos, esta idea de naturalizarlo y tomar esto como una estrategia ¿para qué? Para mantener el secreto. Porque si alguien se entera que sos homosexual, si tu familia se entera no lo van a aprobar, no lo van a aceptar. Entonces la única persona capaz de entender, de acompañar y de empatizar con la víctima termina siendo el agresor, el pederasta digital. Entonces, lo que viene ocurriendo es que mantienen durante mucho tiempo este vínculo de amistad, donde la víctima siente muchísima confianza, siente una amistad en esa otra persona, siente estar enamorado o enamorada de esa persona. Y con esto, sabiendo que si lo cuenta nadie lo va a entender, nadie la va a entender, el agresor o la agresora mantiene su impunidad y la situación y la agresión o el delito en secreto. Con esto también quiero aclarar algo, digo, suele el mito o el común de la gente lo que piensa, bueno, es el hombre con un perfil falso que contacta a una nena o a un adolescente para lograr un encuentro personal y violarla, abusar sexualmente y físicamente de ella. Esto es una de las posibilidades. Sin embargo, durante el periodo de aislamiento, justamente lo que se vio
es que el objetivo principal no era el encuentro personal, sino la producción de MASI para su comercialización. MASI es material, se le llama al material de abuso sexual o de agresión sexual contra las infancias y adolescencias, mal nombrado como pornografía infantil. La pornografía tiene que ver con un trabajo adulto, con consentimiento y pago, lo cual difiere absolutamente de la situación de los niños y de las niñas. Entonces, muchas veces, durante este periodo de ASPO, resultaba como hasta difícil para los que estamos trabajando y luchando contra este delito, el escuchar permanentemente, bueno, pero como igual estamos en pandemia, no se van a poder encontrar, así que no va a pasar nada, no va a haber grooming porque no sale de casa, está todo el día conectado o conectada, pero está al lado mío. Y así, de esta manera, recibimos numerosos casos de víctimas de grooming que habían sido victimizadas en sus hogares y al lado de sus familiares. Y no porque la familia no los protegiera, sino porque desconocía que esto efectivamente podía ocurrir. A veces también hay un corrimiento de los adultos, de decir, ay, yo no entiendo nada de esto, ¿no? De tecnología. Y la realidad es que muchos de nosotros, y creo que la mayoría de nosotros, a comparación de los chicos, no entendemos nada de tecnología, o poco. Yo sigo aprendiendo con mi hija todos los días. Cada vez que pasa algo, bueno, a ver, o cada vez que ella está en alguna aplicación, uy, a ver eso, contame de qué se trata. Intenté jugar a Among Us, y lo digo siempre, bueno, no es mi fuerte claramente, pero sí sé qué es un juego, en qué consiste, qué hay un chat, qué se puede decir, qué se puede hacer y qué no. Entonces, por eso siempre apunto a que los adultos, aunque no vamos a conocer todas las aplicaciones y demás, tenemos que interesarnos por los intereses de los chicos y de las chicas. Acompañar, orientar en esta navegación libre que existe por Internet. Y también brindarles herramientas para que sepan los chicos y las chicas que existen riesgos, que existen peligros. De esta manera vamos a promover que ellos puedan desarrollar competencias digitales de prevención y que puedan prevenir, que puedan también identificar las situaciones si en algún momento los contactan y fundamentalmente que puedan pedir ayuda en el caso de estar siendo víctimas, sabiendo que del otro lado va a haber un adulto capaz de entender y de empatizar y sobre todo de protegerlo o de protegerla. Entonces, con esto cierro las características de los agresores sexuales. Entre los objetivos pueden estar la satisfacción personal, el uso personal de las imágenes y de los videos, del material recibido, la comercialización, también el lograr un encuentro personal, pero también la captación de víctimas para trata de personas. Así que con todo esto, espero no haberme excedido en el tiempo. Ahora sí voy a... Antes de eso, les comentaban en la presentación que soy directora y codirectora de 2 diplomaturas que estamos brindando desde la Universidad Abierta Interamericana. Si a alguien le interesa seguir profundizando sobre este tema específico de perfiles criminales del siglo XXI y el pederasta digital, el 12 de mayo inicia la diplomatura universitaria en perfilación criminal de pederastas digitales, espacio que compartimos con el magíster Guillermo Germán, y que codirijo con Vanessa García Carbone, y quien también está interesado en profundizar en relación al grooming, en la prevención y el abordaje. Tenemos el 5 de junio el inicio de la diplomatura universitaria también. Así que, bueno, les quiero agradecer, les dejo mis contactos y voy a ver si puedo abrir el chat compartiendo pantalla, si no, ya la cierro. No, ahora no me lo permite. Bueno, dejo de compartir. Ahí apareció, cuando cerré todo. Bueno, a ver, qué bueno, dice Macarena,
bueno, Macarena es la coordinadora de la Diplomatura Universitaria en Prevención y Abordaje del Grooming, que hoy nos está acompañando, así que gracias Macarena por estar acá y por todo el enorme trabajo que llevas adelante con la diplomatura también. Dejar de hablar de eso, dice Macarena, ¿no? Esto de poner el acento en los medios de captación y dejar de hablar de la seducción que sigue poniendo la mirada de modo romántico, como pretenden los pedófilos. Exactamente, son estrategias de captación, sometimiento psíquico por medio de apropiación subjetiva. Bien, Guillermo le fue contestando. El pederasta va teniendo información personal de la víctima. Exacto, ahí, gracias, Frank, Liduvina. A ver, otra de las modalidades de captación, gracias porque lo omití, si bien puede ser el vínculo de amistad y luego el vínculo hostil o un vínculo de amistad sostenido, hay otra modalidad que es sumamente importante que tiene que ver con el vínculo directamente a partir de la amenaza. Muchas veces aparecen directo y he atendido víctimas que me decían, nenas, fundamentalmente nenas y nenes de alrededor de 9-10 años, que decían, me llamó, me mandó un mensaje y me dijo que si no le mandaba una foto sin ropa, iba a matar a mi mamá o iba a matar a mi papá. Este mensaje, que es, sí, solamente un mensaje, pero no, el mensaje es lo emitido. Ahora, el tema es cómo es interpretado y cómo es recepcionado por la víctima, que ante ese mensaje siente terror y responde. Hay uno de los estudios que afirma, de hace unos años, que afirma que un groomer tarda 14 minutos en desnudar o en desvestir a sus víctimas. Hoy yo les puedo decir que eso está totalmente desactualizado, porque en realidad cuando las llaman diciéndoles que si no le mandan inmediatamente una imagen, una foto sin ropa, matan a la madre, en menos de 3 minutos consiguieron el material. Entonces, estos son aspectos a tener en cuenta y esta información también es importante saber de dónde la sacan. Muchas veces las han podido tomar de las propias redes sociales de los chicos, de las chicas o de los adultos, que muchas veces publicamos la foto pública del colegio donde va nuestro hijo, o las direcciones de los espacios que circulamos, o la foto de la puerta de la casa, ¿no? Entrando, saliendo. Entonces el groomer ya tiene las características, entonces no hace falta que sepa la dirección. Le dice, vos vivís, yo sé dónde vivís, tu casa tiene una puerta blanca con paredes de ladrillo rojas, y ya está. Suficiente para que un niño, y no sé si un adulto también, ante esto entra en pánico. Entonces, y por otro lado, a veces la información también la sacan de otras víctimas, ¿sí? Los pederastas digitales no suelen tener una sola víctima, tienen múltiples, muchísima cantidad de víctimas, y una de las estrategias que utilizan para saber con quién hablar y de qué hablar es llevar anotaciones. Entonces, en una de las noticias, ese no fue un caso que haya atendido yo, pero sí en las noticias ha salido que al hacer el allanamiento habían encontrado libretas con, por ejemplo, Facebook, Juancito, Marina, Isabel, Julieta, y alguna característica en particular de cada uno o algo que les habían dicho, para no pisarse, digamos, para que no se note que hay un engaño. Y también quiero aclarar que el pederasta digital, en el mayor porcentaje de casos, no es alguien conocido de la víctima, ¿sí? Con lo cual, el mensaje de no aceptes desconocidos en las redes aplica muy bien. Pero también hay un porcentaje de personas conocidas que cometen grooming y que agreden sexualmente a niños, niñas y adolescentes. Tuvimos hace un tiempito, salió en los medios un caso de 2 hermanas, donde el novio de la hermana mayor le mandaba mensajes a la hermanita, no sé si tenía 11, 12 años la nena, ¿no? Entonces,
fíjense que no alcanza con una estrategia, no existe la solución mágica, tenemos que estar presentes, tenemos que acompañar a los chicos y a las chicas, desde donde estemos, desde la institución familia, desde la institución escolar, desde la institución salud, tenemos que acompañar a los chicos y a las chicas en el entorno físico y material y en el entorno digital también. Bien, quisiera saber si queda grabado en algún espacio. Gloria, entiendo que sí, queda en YouTube. Después ustedes lo van a informar. No llegué a copiar mail, después se los paso, Clara. Juegos en línea, videos. Podría establecer una diferencia entre perfil y tipología, perfil de una idea, de un patrón único de personalidad en el agresor. Y se sabe que las conductas son variables. A ver, lo que sí podemos decir, no, esto la realidad es que da para seguir hablando un montón y lo vamos a profundizar muchísimo en toda la diplomatura que tenemos armada, justamente donde Vanessa García Carbone es quien va a ampliar y profundizar este aspecto. Lo que sí podría decirte, María Laura, es que en realidad no existe un perfil único cuando se accede a los pederastas digitales. Lo que se encuentra es que pueden ser personas que llevan adelante tareas vinculadas a niños, niñas, adolescentes, pueden ser personas que sean más bien que tengan una personalidad introvertida, otros, digamos, son parte de la sociedad y, mejor dicho, comparten las actividades cotidianas con nosotros. Entonces, la tipología, en realidad hay múltiples tipologías, tantas como hay de perfiles, ¿sí? Vanessa García Carbone, en su libro, explica los diferentes tipos de pederastas digitales, también habla de la manada digital y da toda la explicación y ampliación en relación a esto. Así que, María Laura, te invito personalmente a sumarte a participar de la diplomatura, que seguramente va a ser de tu interés. Bien, bueno, le voy a dar la palabra al magíster Guillermo Gemar. Ay, perdón, estoy trabada. Tranquilo. Bueno, para que él pueda seguir desarrollando en relación a justamente la personalidad de los pederastas digitales. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciada y profesora Soledad Fuster. Sole, un placer compartir este espacio con vos, pero por extensión, por supuesto, y de manera horizontal y multidisciplinaria a todos los que se han conectado esta mañana para compartir este momento con nosotros. Me dice la gente de IASA si puedo empezar ya. Estoy leyendo el chat, estoy muy entusiasmado porque veo gente de Córdoba, de Cruz del Eje, de Cosquín, de Entre Ríos. Van a notar una R que se me va yendo por la principal característica, obviamente, la única, creo yo, interesante de mi currículum, que tiene que ver con que soy santiagueño. Así que si voy muy rápido, y además estudié, me recibí en Córdoba, mi padre es cordobés, así que Córdoba es mi segunda casa, por no decir casi la primera, para no ponerme en un conflicto intrapsíquico con Santiago del Estero. Así que estoy muy contento, estoy viendo que hay mucha gente conectada. La idea de este espacio que me toca humildemente, y agradeciendo ya a la gente de IASA, Sole, a la licenciada Gutiérrez, a todos los que hacen IASA y que me permiten compartir con ustedes, repito, de manera multidisciplinaria y horizontal, tratando de trascender a metodologías arcaicas, totalmente arraigadas todavía en nuestra cultura en salud mental ya, en particular, esta cuestión de trascendencia definitiva al modelo médico hegemónico, tan, repito, anacrónico, tan limitante, tan reduccionista, con la idea de que entendamos que la multidisciplina ayuda a la integralidad en la comprensión de los distintos temas que pueden o no ser de la salud mental. Particularmente yo creo que el agente de salud mental en la actualidad tiene que ocuparse más ya de la cuestión del análisis y la interpretación de la conducta, siempre con la utopía de Galeano, ¿no? Camino 3 pasos, ella se aleja 6, camino 6 se aleja 10, o algo así decía el maestro. El caso es que nunca la encuentro, pero ¿para qué me sirve? Para caminar. Yo particularmente creo que esa es la forma del valor analítico de la estructuración de la personalidad en los sujetos.
Y creo que si nosotros trascendemos a la mera conformación de signos y síntomas para conformar síndromes y después creer que porque hicimos un diagnóstico estamos completando nuestro trabajo, yo creo que a esta altura del partido ya es insuficiente. Yo creo que llegar temprano para este tipo de delitos, por ejemplo, es fundamental, y que cuando nosotros hemos hecho un diagnóstico, si bien lo requiere y lo exige nuestra ciencia en términos de precisión, estamos ya llegando tarde, con lo cual la propuesta de este ratito es que hablemos un poquito de estructuración de la personalidad con dos objetivos específicos. Si nosotros logramos en estos 20 minutos o media hora que tenemos entender que nosotros no vamos a patologizar la criminalidad, por un lado, porque eso es una tendencia muy fuerte y muy frecuente y un vicio que probablemente tengamos lo que hacemos sobre todo en neurología de la conducta o lo que intentamos analizar la conducta humana, y por otro lado tampoco subestimar las estructuras que tienen que ver con construcciones nosológicas que están muchas veces estigmatizadas también. Nosotros hemos tenido durante mucho tiempo, creo que hasta el día de hoy, por ejemplo, en el tema que a mí me ocupa en términos de investigación, la sinonimia casi entre la psicopatía y la maldad, ¿no? Entonces el psicópata es malo. Y esa concepción es netamente judicativa, es netamente moral, tiene que ver con una construcción que tiene que ver con nuestra cultura y con lo que nosotros sentimos y simbolizamos cuando hablamos, por ejemplo, de psicopatía. Yo creo que eso nos ha hecho alejarnos del valor analítico de la estructuración de la personalidad, que nos permitiría fuertemente poder entender y actuar en consecuencia. No solo cuando hay un hecho consumado de criminalidad, sino mucho antes. Hay factores predictores, incluso en la infancia, que nos hacen a nosotros pensar en que hay que entrenar numerosos estamentos como la cuestión de la profundización del divague, de la empatía, la concepción del libre albedrío, la metacognición, la capacidad de autoconciencia. Es decir, hay un montón de cuestiones que nosotros podemos entrenar en las infancias para evitar este tipo de estructuraciones erosivas de la personalidad. Si esos dos objetivos quedan más o menos plasmados, yo me voy tranquilo a mi casa, habiendo cumplido con IASA, con la licenciada Fuster y con todos ustedes, por supuesto. Miren, es tan compleja la estructuración de la personalidad en donde uno se va buscando papers y material científico actual y leyendo al maestro Cloninger, no sin antes pasar por el maestro Kember, por el maestro Million, y hasta les podría decir por Philippe Lerch, allá por 1950, en términos más filosóficos para la misma. Y a colación de esto, una maestra una vez me decía: vos que siempre estás ahí ocupando de los trastornos de la personalidad y de la psicopatía, que ocurren en delitos, vos que siempre estás buscando lo novedoso, anda a leer a los clásicos, que vas a encontrar algunas respuestas que no tienes con los estudios de doble ciego, prospectivos, multicéntricos y todas esas cosas que a nosotros nos encanta y que nos hace a veces tan cuadrados, ¿no? Si me permiten la vulgaridad. Entonces, si nosotros podemos, repito, sacarle el valor judicativo a la estructuración erosiva de la personalidad, ya sea desde un trastorno antisocial de la personalidad o desde el constructo psicopático, o por qué no también del perverso, propuesto por Henry en los 70, vamos a empezar a tener un valor más analítico al respecto. Y no tengamos miedo con respecto a esto, que estas personas son perfectamente punibles. La ley argentina, como la ley en nuestras Américas, como la ley en la mayoría de las partes del mundo, solamente hace una aplicación directa acerca del estatus cognitivo del sujeto. La estructuración de la personalidad, según el modelo estratigráfico del maestro Juan Carlos Goldar, allá por 90, yo creo el mejor psiquiatra que ha tenido nuestra historia argentina, se basaba en un modelo de estructura vital de la personalidad, en donde nosotros tenemos todos nuestros instintos y nuestros rendimientos tímicos que hacen a la supervivencia de la especie. Pasando por una esfera, el mal llamado cerebro reptiliano, humildemente me permito decir, porque uno lee cerebro reptiliano y cree que hay un animal adentro de un cerebro humano, y eso es mentira. Nosotros tenemos un cerebro límbico, una esfera vital de la personalidad que es propia del ser humano, que tiene células, cortezas asociativas y totalmente evolucionadas a nuestra especie, en donde, les repito, están todos nuestros rendimientos instintivos, como la alimentación, la reproducción, el descanso, los sistemas de alerta, todo aquello que permite la perpetuación de la especie. En epifenómenos como por ejemplo para la lucha o para la fuga. Me fugo para que se perpetúe mi especie, o lucho para que mi especie prevalezca. Con la reproducción pasa lo mismo. El instinto de reproducción va por ese lado. El instinto de alimentación va por ese lado. Si yo no como, muero. Si yo no duermo por determinado tiempo, me muero. Si no tengo sistemas de alertas en determinados momentos del día para defenderme del resto, para adaptarme al mundo, diríamos en la actualidad, también no voy a prevalecer como especie. Nosotros
somos seres que estamos constantemente adaptándonos al mundo discriminativamente conocido, que es naturalmente hostil y estresor, y que por suerte nosotros lo hacemos de manera automática. Para la segunda esfera de la personalidad, que es la esfera valorativa de la personalidad, nosotros ocupamos nuestro estudio en el asiento de la formación ética y moral en el sujeto. Y esto es netamente dinámico, no debe ser algo rígido porque también depende de la cultura y depende de la sociedad en la que estemos inmersos. Y es fuertemente limitante para nosotros, por eso es tan interesante el concepto del libre albedrío para esto. No me voy a detener en eso porque no voy a tener tiempo, pero el dinamismo de nuestra construcción moral y la flexibilidad ética que deberíamos tener para la adaptación, por lo menos al mundo y en el campo profesional analítica, debería ser casi un objetivo básico a la hora de analizar las conductas que muy bien analizadas por la licenciada Fuster en este espacio. Si no, no podemos hacerlo. Si nuestra moralidad nos limita o nuestra ética nos limita para tal fin, entonces por ahí sería conveniente que vayamos y hablemos con otro profesional y digamos, mira, con esto yo no puedo. Porque es imposible imprimir un valor judicativo desde esa construcción, desde nuestra esfera valorativa de la personalidad. La esfera intelectual, la podemos conocer toda, hasta la podemos medir, hay estudios de neuroimágenes, hay test neurocognitivos, hay una batería de circunstancias con las cuales uno puede medir la cognición. Y les decía, y quería llegar a esto, diciendo que la ley argentina pide solamente que una persona entienda y comprenda. O sea, afecta solamente a la esfera intelectual de la personalidad, la esfera cognitiva. Puede haber un constructo subcortical que impliquen muchas de las conductas, que la conducta no es ni más ni menos que el producto final de una derivación dinámica, patológica o no, entre nuestra cognición y nuestra emoción. El producto es la conducta. Y la ley argentina, como la ley de nuestras Américas, y repito, la mayoría de parte del mundo, implica solamente que nosotros podamos entender y comprender. Así que no tengamos miedo de poner, si es que es necesario, un acento psicopatológico, y en eso me voy a basar a continuación, a la hora del análisis puntual de la personalidad de las personas que incurren en este tipo de conductas disruptivas de tipo delictivo, como más me gusta decir a mí, que soy agente de salud mental. Yo no soy juez, yo en mi caso soy médico, soy me manejo el campo asistencial y pericial a veces en salud mental. Yo no hago juicio de valor. En el momento que yo hago juicio de valor, estoy casi parasitando en un 50% mi análisis, lo más objetivo posible, repito siempre, nunca se llega a la objetividad completa, pero me estoy limitando fuertemente. Así que si eso lo podemos entender, si por un lado podemos saber que no vamos a patologizar las conductas delictivas, pero por otro lado no le vamos a tener miedo a la construcción de un diagnóstico en salud mental para tener algún tipo de intervención mucho más transformadora al mero acto punitivo, que además no nos corresponde a nosotros, pues bien, esta charla habrá tenido sentido. Voy a compartir pantalla, si puedo, aquí, ahí estamos. No olviden que si yo soy santiagueño, la computadora también es santiagueña, con lo cual tiene sus tiempos también, ¿no? Bueno, yo les hablaba al principio del maestro Henry E. Una vieja maestra les decía, me decía, vaya a leer a los clásicos si quiere encontrar algo novedoso. Y Henry E. decía básicamente que cuando la computadora me permita poner pantalla completa, que es ahora, por lo que veo, Henry E. decía que la personalidad se confunde con la identidad del yo. Esto como si fuera fácil explicarlo en media hora, ¿no? Pero básicamente implica que el individuo sea sujeto de su propio conocimiento, es decir, la capacidad de introspección. Sujeto de su propio conocimiento, capacidad de introspección. Hoy nosotros valoramos semiológicamente, y deberíamos incluirlo en nuestras historias clínicas, por ejemplo, en términos de metacognición, la capacidad de autoconciencia, aquello que deberíamos hacer nosotros cada vez que estamos interactuando con el mundo discriminativamente conocido. ¿Por qué hoy actué como actué? ¿Por qué hoy cumplí los parámetros esperados para los que me conocen? ¿Por qué expresé esto desde mi personalidad, si desde mi sentido identitario, es decir, de la percepción subjetiva que yo tengo de mí mismo, pienso o siento algo distinto? Es decir, la capacidad de introspección que dice Henry en la actualidad, que nosotros llamamos metacognición, debería estar implícita en cualquiera de nosotros que queremos constantemente sostener estándares gaussianos, por lo menos, de salud mental, ¿no? Yo creo que esto es básico de incorporar, porque esto implica el dinamismo de aquello que les decía, que después vamos a nombrar como ética y moral, pero además implica que nosotros podamos entendernos a nosotros mismos. Y es además algo que se puede entrenar. También decía Henry que el ser humano debe ser artífice de su propio mundo.
que es lo que les decía un ratito antes, la capacidad de adaptación. Y esto se hace no solo con la cognición, sino con la creatividad. Si bien nosotros sabemos que la corteza prefrontal, nuestro cerebro social, el cerebro que hace que nosotros seamos definitivamente distintos al resto de las especies, que nos hace seres sociales, el hombre es un ser social o no es, el sujeto es un ser social o no es, implica no solo la inhibición de las conductas desadaptativas, sino también la capacidad de creatividad, la planificación y también la motivación. Uno está acostumbrado a leer corteza órbito-frontal para los desinhibidos. No, también está en la corteza dorsolateral, ventromedial. Nosotros no somos localizacionistas, creemos que la conectividad cerebral es el camino para entender por qué funciona un cerebro de una manera que después se incluye en este tipo de conductas, pero sabemos que hay un montón de cuestiones que se dan a nuestro cerebro social y que se expresan en forma de personalidad que hacen que nosotros seamos los que somos. Entonces, la capacidad de adaptación y creatividad es muy importante a la hora de elegir herramientas adaptativas y, por supuesto, vulnerabilizarnos menos para conductas disruptivas, a veces de tipo delictivo. También tenemos un tercer precepto del maestro que decía que debería ser autor de su propia persona con respecto a la capacidad de desarrollo y de maduración. Yo aquí quiero detenerme en todo aquello que me puede pasar mientras yo me voy neurodesarrollando y neuromodulando. La corteza prefrontal termina de mielinizarse, termina de podarse más o menos entre los 25 o 30 años. Yo si hubiera sabido esto, le hubiera dicho a mi mamá que era un adolescente hasta los 30, me hubiera quedado a vivir con mi mamá y los problemas que me hubiera ahorrado no se los voy a contar en este momento. Mamá, mi corteza prefrontal todavía está inmadura, déjame por favor conmigo. Bueno, no me lo hubiera creído mi mamá y seguramente me hubiera mandado a Córdoba a estudiar a los 18 años como al final hicimos, ¿no? Pero quiero decirles que hay un montón de cosas que pueden pasar en el medio, en donde yo me voy neurodesarrollando y neuromodulando, para el cual yo debo adquirir herramientas nuevamente para adaptarme al mundo. No es lo mismo, yo no soy la misma persona que vivía en Santiago del Estero hasta los 12 años, hasta los 18 años, hasta los 12 viví en Pozondo, departamento Jiménez, en un pueblo. No soy la misma persona que vivía en Córdoba. No soy la misma persona que se vino a Buenos Aires en el 2007. No soy la misma persona desde antes o después de perder a las personas hasta ahora más importantes en términos afectivos de mi vida, que son mis abuelos. No soy la misma persona después que antes de ser padre. Es decir, hay un montón de cosas que van pasando en mí, y no estamos hablando todavía de patología, que me implican una capacidad de desarrollo y de maduración, para la cual yo tengo que valerme de mi identidad y de mi personalidad para poder hacerlo. Entonces, yo pienso en las personas que no tienen las mismas posibilidades en un mundo totalmente desigualitario, totalmente individualista, totalmente competitivo, en donde si no soy de una determinada manera prácticamente soy excluido, ni hablar si no me he desarrollado en un ambiente donde pude hacer mis 4 comidas, ni hablar si yo me he desarrollado en un ambiente en donde estas conductas delictivas eran frecuentes y después la sociedad me pide valores en términos legales, cuando yo me neurodesarrollé y me neuromodulé en un lugar donde no existían, donde no tenía acceso a la salud, donde no tenía acceso a la educación. 80% de mis pacientes en la cárcel, yo trabajé 10 años en el Servicio Penitenciario Federal Argentino, me decían, qué suerte que estoy aquí me siento libre, adentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque aquí me va a ver un médico, que no lo voy a tener cerca nunca y que cuando voy al hospital me echan. O voy a poder terminar la primaria, o voy a poder empezar a aprender a leer y a escribir, o voy a hacer la universidad. Es decir, hay muchas personas a las cuales nosotros, esto, repito, no hay un valor judicativo en términos de justificación, sino de argumentación. Hace que estas personas a las cuales nosotros después les pedimos que cumplan las leyes, no las puedan adquirir porque no han estado dentro de su espectro, no han estado dentro de su mundo, no han sido sujetos de este conocimiento, no han sido artífices de su propio mundo. Y probablemente tampoco autores de su propia persona, como dice el maestro Henry. Y por supuesto, si no podemos llegar hasta esto, la capacidad de diferenciación, porque para ser dueños de nuestro propio carácter, esto sí ya es la modulación de nuestro temperamento con el medio ambiente. Bueno, entonces tenemos un combo aquí. Si yo no logro, miren qué complejo que es expresar una personalidad armónica que por lo menos se acerque al promedio gaussiano en una cultura, en un lugar y en un tiempo determinado. Miren todo lo que nos puede pasar y todavía no hablamos de patología. Estas 4 instancias básicamente nos permiten a nosotros integrar un sistema de valores lógicos. Piensen en los que no pueden, más o menos, desarrollar estas instancias madurativas. Estoy hablando de cultura, todavía no hablé de signos y de síntomas. Que fundamente, por lo menos lo suficientemente, nuestro conocimiento y el pensamiento como instrumentos de dominio sobre la realidad.
Cuando yo no tengo el control, soy más vulnerable. Cuando yo no tengo el control de mí mismo. Porque el sujeto, como les decía, es un sujeto social. Cuando no somos seres sociales, vemos al otro como una cosa y no como un otro. Y ahí empiezan los problemas. Ahí empieza el carácter de dominación. Que puede ser o sobre los cuerpos, que es probablemente lo que estemos analizando hoy, o sobre las propiedades. Las estafas, bueno, no quiero meterme mucho en el tema. Cuando nosotros no vemos que somos sujetos de aquello que acabamos de analizar, es probable que no podamos desarrollar la construcción de un otro como un tal, el sistema de la demarcación del yo, que dice también la literatura clásica, ¿no? Yo soy yo y el otro no soy yo. ¿Se entiende? La delimitación del yo es una de las características principales en el desarrollo del yo. Ser conscientes de nuestra propia historia, en tanto que estos son una serie de acontecimientos que se engarzan en nuestra propia existencia. Y a mí no me sirve tanto la palabra experiencia, sino más bien vivencia. Experiencia podemos tener muchos. Yo tengo muchos colegas en el hospital que me dicen, vos, ¿qué me vas a hablar a mí en el Borda, no? Yo tengo 35 años de hospital y a mí por adentro, medio con un poquito de bronca, me sale decirle, sí, parece que te pasaron por al lado, parece que no aprendiste nada en 35 años de Borda. Y eso pasa muy frecuentemente en personas que, porque creen que lo han visto todo, han vivenciado todo. La vivencia tiene un carácter de penetrabilidad en el sujeto. Tiene un carácter de penetrabilidad en mí mismo que hace que yo no sea el mismo antes que después de esa vivencia. La experiencia sí es lo que va pasando y que, del cual, por supuesto, es necesario porque yo estoy aprendiendo. Y a medida que yo tengo conocimiento del mundo, voy adquiriendo experiencia. No toda la experiencia se transforma en vivencia. Aquello que me penetra definitivamente y por lo tanto me transforma. Y de esta manera, para que yo tenga un ideal de mí mismo en términos de imagen unificadora, lo identitario, repito, el carácter subjetivo de uno mismo, que genere una propia identidad como sujetos, y por último, desarrollar un proceso de autoconstrucción que nos tienda a sustraernos, pero a la vez que nos estimulan a depender de los objetivos para la autotrascendencia, para que yo me sienta realizado como sujeto y como persona en el mundo, en mi mundo, y por supuesto, siempre, siempre con el otro. Nosotros sabemos que el ser humano es el producto de la maduración neurobiológica, las experiencias tempranas, teoría del apego, ustedes conocen mejor que yo muchos de los temas que voy a nombrar así rápidamente. Sobre todas las experiencias afectivas, aquellas que tienen una penetrancia sobre la estructuración de nuestra personalidad, los mecanismos de identificación, la incorporación de normas sociales, recién prácticamente viene al último. Si yo puedo, voy a adquirir normas sociales. Claro, la mayoría de nosotros lo ha hecho de manera casi automática. A mí no me ha faltado nada. A mí me resulta, no quiero decir sencillo, pero no me ha costado tanto. A mí hasta me han ahorrado el trabajo de pensar qué es lo que yo quería hacer, ¿no? Mi papá era médico rural y desde que yo tengo uso de razón, dije que iba a ser médico y hasta me ahorraron el trabajo de pensar. Es decir, hay algunas cuestiones que yo he tenido que muchas personas no han tenido, por lo menos en lo que yo he visto en mi práctica profesional, que por lo menos argumenten, repito, no justifiquen, que tengan una visión distinta de la realidad que yo me construyo, específicamente con respecto a las normas sociales y legales. La conducta humana es el resultado complejo de interacción entre factores genéticos y ambientales, entre los cuales está el temperamento, el carácter, el desarrollo del intelecto y, por supuesto, nuestra relación con nuestro propio físico. En este tipo de delitos, el físico ocupa un lugar preponderante. Y entre los factores necesarios, por supuesto, nosotros tenemos que valorar todo aquello que nos ha ido pasando durante nuestra vida, que nos han condicionado la conducta. No todos reaccionamos de la misma manera ante los mismos estímulos, y eso deviene de nuestra vivencia y, por qué no, también un poquito más superficialmente de nuestra experiencia. El abuso físico, el abandono físico y emocional, que, por ejemplo, tienen un trastorno de personalidad, con más frecuencia los que incurren en conductas disruptivas de tipo delictivo. Y también, si me permiten agregar, la negligencia parental, tan poco estudiada en nuestra cultura y tan frecuente en nuestra cultura. Yo tengo experiencias tremendas en donde, por ejemplo, una vez fui a la casa de un amigo que no veía hace muchos años y él me dice, vení, vamos a acompañarme a bañar a mi nene de 5 años. Y entonces yo digo, ¿cómo se va a construir la intimidad en un nene que está viendo que dos personas, entre ellos un desconocido, lo está viendo mientras se baña? Y después, en aquel momento, por eso fue mucho tiempo, lo más aberrante de cómo termina la anécdota es que lo primero que hace es tomar los genitales con sus manos de su hijo y decir, estos son para las nenas. Entonces uno dice, wow, hay tantas cuestiones de negligencia que nosotros cometemos en nuestra cultura que terminan forjando este tipo de personalidades. Duermo con mi hija hasta los 11 o 13 años, porque bueno, es así, soy cariñoso. Si no está mi hija en casa, no comemos, porque ella tiene que estar aquí en determinado horario. La rigidez, el problema de la trascendencia para la construcción de la intimidad
y después la individualidad, la identidad del sujeto. En etapas muy tempranas estas cuestiones son muy marcadoras y terminan siendo limitantes para todos. Nosotros somos básicamente el resumen de temperamento y carácter. El temperamento que tiene que ver con reacciones automáticas e inconscientes, que es heredado, que también es epigenético, es decir, que esa cuestión heredada no es rígida, que se va transformando conforme a los estímulos del medio, la alimentación, los estímulos que yo tenga durante la infancia cuando todavía no desarrollé mi cognición. No es lo mismo a mí que desde antes de tener uso de razón tenía padres que me abrazaban y al oído me decían que me amaban, versus otras personas que no tenían esa experiencia. En el temperamento uno tiene un aprendizaje procedural, con un condicionamiento asociativo, con sistemas procedurales como la evitación pasiva, la activación incentivada, la vinculación social al principio, todavía cuando no he desarrollado mi cognición. Y la persistencia en algunas actividades hasta que yo pueda valerme por mí mismo. El carácter moldea a mi temperamento y es el fruto de la interacción de mi temperamento con el medio ambiente, desde el núcleo primario hasta el resto del mundo definitivamente conocido, ¿no? Implica un aprendizaje o un insight que ya es proposicional, que no es ya más procedural, que no es más automático, es un insight conceptual que implica la autodirectividad y por lo tanto el sentido de independencia, el carácter del ser social, el verme a mí mismo como un ser social y no como un ente individual, propio esto sobre todo los trastornos narcisistas de la personalidad y de algunos tipos de psicopatías también, el carácter de cooperatividad y, como les decía antes, el sentido de autotrascendencia. La autotrascendencia me parece fundamental a la hora de la realización como persona. De muchas de estas circunstancias derivan las frustraciones que después se hacen conductas disruptivas, ¿no? Hablando específicamente de las personas que yo creo que más frecuentemente incurren en este tipo de delitos, decía Carl Schneider que los psicópatas son un subconjunto de personalidades anormales, él no le decía patología. Carl Schneider decía que él semiografiaba a una persona que come pasto, dice mu, da leche y camina en 4 patas. Entonces uno diría fácilmente que es ¿qué? Un perro, decía Schneider. No, un perro, porque no son enfermedades. Miren, Schneider dice que son hipertímicos, que son depresivos, que son abúlicos, que son asténicos, que son lábiles de estado del ánimo, son necesitados de estimación. Algunos son fanáticos e inseguros de sí mismos. Es decir, ocupa todo un acervo intelectual desde la lógica alemana en la semiología clásica para terminar diciendo, como dice la diapositiva anterior, personalidades anormales. Con un criterio estadístico, como gaussiano les podría decir en este momento, en donde la particularidad de ellos es que sufren por su anormalidad, o sea, tienen la percepción de que no son iguales o que no sienten igual que los otros, o hacen sufrir bajo ella, a la sociedad, eliminando el mito de que el psicópata no sufre y hace sufrir. Claro, el sufrimiento no es la concepción ni cultural ni semiológica, que no tenemos del mismo, porque una persona que no construye sentimientos no va a sufrir igual que el promedio gaussiano, no va a sufrir igual que nosotros. Pero decía Schneider que no por ello pueden ser nominadas como patológicas, y aún la valoración de hacer sufrir a la sociedad es relativo y subjetivo, y díganme si no se les vienen 10 millones de ejemplos a la cabeza en este momento, ¿no? Un revolucionario, por ejemplo, es un psicópata para algunos, pero es un héroe para otros. Esta cuestión ha sido netamente estudiada y, por supuesto, problematizada en distintas escuelas. Hasta el maestro Henry, antes mencionado, hablaba de las anomalías de desarrollo ético o moral insanity, también por la misma época de Schneider, pero desde la escuela francesa, y de ahí nosotros derivamos nuestros conceptos de perversidad y perversiones, que lamentablemente después se ha ido culturizando y ha perdido el valor semiológico en salud mental tan necesario en términos analíticos, tanto para el campo asistencial como para el campo pericial, por lo menos, que es donde yo me desempeño en esas dos entidades, en donde uno tiene que ser preciso en términos de su profesionalismo. Para la Sociedad Argentina de Trastornos de Personalidad y Psicopatías, a la que represento, la psicopatía es un trastorno del temperamento, no del carácter. El carácter son los trastornos antisociales de la personalidad o los trastornos de personalidad en general, que se caracteriza por una dificultad en la construcción de los sentimientos que van a regular las emociones, con la imposibilidad de desarrollar la empatía. Claro, la empatía aparece siempre en los constructos de la derivación de la personalidad patológica, o por lo menos una personalidad que no construye con el otro. Yo particularmente creo que la empatía es una derivación de lo anterior, o sea que habría que ir a estudiar a la personalidad antes de la construcción de la empatía. O sea, preguntarme por qué esa persona no puede construir empatía antes de semiografiar la empatía propiamente dicha en ese sujeto. Con vínculos significativos carentes e hiperprominencia de la teoría de la mente. Esto significa básicamente
que parecen hasta más inteligentes que nosotros. ¿Por qué? Porque no tienen el anclaje moral. Nosotros desarrollamos con nuestros sentimientos un anclaje moral y ético para con una circunstancia. Yo no haría algo que sé que está mal, por más que tenga una tendencia inicial para hacerlo. Yo necesito adaptarme al mundo discriminativamente conocido de manera armónica. Hay otras personas que no pueden hacer esto porque no han desarrollado esa moralidad, porque han tenido una insuficiencia en la construcción de los sentimientos. Hay un audio muy conocido de alguien que asesinó a su esposa en un country, que ustedes deben conocer muy bien al personaje, que le decía días antes de matarla en un audio de agresión tremenda, en un femicidio que fue muy, muy conocido, que ella le estaba, y perdónenme la vulgaridad otra vez, le estaba cagando la casa que con tanto esfuerzo él le había estafado al hermano. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende de dónde se parte? Me estás sacando mi casa que con tanto esfuerzo le estafé a mi hermano. Nosotros creo que el promedio de nosotros mismos no podría hacer esto, porque a mí no se me ocurriría nunca estafar a mi hermana. Además, no tengo que estafarle, pobre, anda ahí intubando COVID en salas de terapia intensiva en Córdoba. Lo cierto es que estas personas llevan a pseudoadaptaciones en la cultura en la que están inmersos. Yo no estoy de acuerdo con el concepto del psicópata adaptado. No, el psicópata adaptado nada. El psicópata tiene un sustrato, un caldo de cultivo, una sociedad individualista y competitiva, pero tiene pseudoadaptaciones. Alguien que no siente no se va a poder adaptar aunque quiera. Alguien que no tenga un constructo social y no sepa construir como especie gregaria desde lo primario en sociedad, no es una persona adaptada, no va a sentir como sentimos nosotros. Y puede o no desarrollar conductas disruptivas. Colegas, los psicópatas están entre nosotros. Los psicópatas no son los monstruos de Hollywood, no son los malos de las películas. Los psicópatas pueden ser nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, nuestras parejas, nuestros padres. Podemos ser algunos de nosotros, ¿por qué no? Están entre nosotros y por lo tanto el hecho de bajar y de construir al monstruo nos va a permitir actuar en términos más sensatos al respecto y ni hablar en términos profesionales. No hay un monstruo. Si hay un monstruo, es alguien que está empoderado. Cuando yo lo pongo en lugar del monstruo, en el malo, estoy perdiendo el control y por lo tanto no puedo hacer nada. David y Goliat, hay efímeras proposiciones en la historia de nuestra humanidad. ¿Se entiende? De construir el monstruo. Estas personas están entre nosotros. No tienen más poder que nosotros. Nosotros probablemente hayamos perdido el control. O porque las circunstancias vivenciales nos han llevado para tal fin, o porque tenemos una patología, que también es dable de tener en cuenta. Esto obviamente genera en nosotros una necesidad de monitorear nuestra propia contratransferencia, como les invitaba al principio. Esto está recontra mil estudiado, que sobre todo el antisocial y el psicópata provocan un amplio rechazo en toda la comunidad, por supuesto, y también en la comunidad científica. Nadie quiere tener un psicópata al lado, pero ¿saben qué? Es probable que en algún momento nos topemos con algunos, porque repito, están entre nosotros. Y nosotros debemos monitorear nuestra contratransferencia, tanto ejercitando nuestra metacognición y, ¿por qué no en espacios terapéuticos con profesionales que nos van a ayudar a tal fin? Esto nos hace menos vulnerables, primero a nosotros mismos, y después ante la mirada del otro, en términos instrumentales, como sería el caso del psicópata. Yo les había hablado ya y no me quiero extender mucho con respecto a la corteza prefrontal, en donde nosotros empaquetamos todo lo que sentimos en el cerebro y lo terminamos de producir y elegimos, supuestamente, si es que existiera el libre albedrío, lo que expresar. Personalidad versus identidad. La percepción subjetiva que yo tengo a mí mismo. Yo elijo en este momento cómo mostrarme ante ustedes. Yo hoy decidí, como es una charla de sábado a la mañana y relajada y con amigos, estar un poquito más y dar algunos ejemplos personales. Otro día me voy a poner una camisa, voy a ser más formal y voy a presentar las diapositivas como corresponde y no como las hice ahora, porque me mandaron todo perfecto para hacerlo y la desprolijidad fue mía. Entonces, yo elijo de esta manera expresarme al mundo de una determinada manera en un momento determinado. En otro lo voy a hacer de otra manera. No va a ser mejor o peor, voy a ser yo siempre. Me parece que lo más importante es la percepción subjetiva que yo tenga del momento, en lo que yo necesite respecto a mis impulsos, mis tendencias y mis voliciones. Hoy me parecía recontra cómodo expresarme de esta manera con todos ustedes. La palabra pedofilia, y yo voy a terminar con esto, proviene del griego, bueno, ustedes esto lo deben saber, ¿no? Que implica exclusivamente en sus comienzos, cuando recién se empezó a utilizar la palabra, a los varones entre 13 y 19 años, es decir, a una cuestión de nubilidad a inicio de la edad reproductiva y, por supuesto, en la edad adolescente.
Se le añade filia, que se traduciría por amistad o amor o afecto espiritual. Claro, en la antigua Grecia era una práctica común que los púberes tuvieran relaciones sexuales con sus docentes para promover lazos entre ambos, y a esto no se le llamaba pedofilia. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Los pedófilos o paidófilos, según algunos, son aquellos que gustan anímicamente de jóvenes, aquellos que se sienten atraídos por personas de mucha menos edad, y algunos lingüistas afirman que aquellas personas sienten atracción sexuales en niños y niñas que podrían calificarse como paidonófilos, que serían aquellos que aman, y vuelvo ahí al concepto que decía Macarena, que aportaba, porque implica una cuestión totalmente disruptiva a esta altura y por lo menos anacrónica en una cuestión terminológica de salud mental, ¿no? El pederasta hace referencia a los que desean sexualmente adolescentes. Aquí estoy viendo algo que me está fallando y no sé cómo hacer para... Tengo mi computadora santiagueña, ahí estamos. Hace referencia a los que desean sexualmente adolescentes, les decía, masculinos, esto sabemos que ya no es así, esto queda anacrónico. La principal diferencia que se ha ido remarcando a lo largo del tiempo, y todavía estamos intentando trascender a esto, sobre todo en salud mental, a una atracción a personas jóvenes que no tiene por qué desembocar en una acción concreta y con la consumación de estos deseos, ¿no? Nosotros, desde la salud mental, solamente nos ocupamos, y ahora sí, la parte más, si se quiere, cuadrada de la situación, de el trastorno pedófilo, que se caracteriza por fantasías, impulsos y conductas sexualmente... A ver, DSM-5, mayo del 2013, APA, Asociación Americana de Psiquiatría, que tiene que poner un mote que no solamente es psicopatológico, sino también tiene connotaciones políticas y económicas. Así que contexto. Esto es solamente para poner un poquito de objetivación en términos de comunicación científica, ¿no? Con conductas sexualmente supuestamente excitantes, yo no estoy de acuerdo con esa palabra, pero bueno, es la que usa el DSM-5, intensas y recurrentes, que provoca a adolescentes prepúberes o jóvenes generalmente menores de 13 años, se diagnostica solo cuando las personas tienen más de 16 años y son más de 5 años mayor que el niño, blanco de esas fantasías o conductas, ¿no? Por eso es considerada en la actualidad como una forma de parafilia, que causa daño a los demás y por lo tanto se considera un trastorno. Es decir, estas personas son perfectamente punibles, pero requieren un tratamiento específico. Eso es lo que quería un poquito compartir en este momento. Yo creo que la parte teórica la pueden sacar de cualquier lado. Yo particularmente les dejo para las diapositivas los criterios diagnósticos de semetristas para este tipo de trastornos, repito, no con la idea de patologizar a las conductas delictivas, pero sin dejar de lado que esto está presente, que está científicamente fundado, que hay mucha evidencia al respecto y que hace que nosotros tengamos que actuar de una manera distinta y no de un mero valor adjudicativo acerca de las circunstancias. Claro, cuando viene una persona con estas características, como otras que se dan en el ámbito penal, uno lo primero que pide, porque para mí es una limitación en términos terapéuticos, es hagamos la denuncia. Siempre hagamos la denuncia. Si no es un limitante terapéutico sobre qué estoy operando, sobre un abstracto, y cuidado que no vaya a ser yo el que termine siendo prácticamente un cómplice de una circunstancia no deseada, porque el sujeto no puede tener el control de la misma. Y yo esto lo entiendo perfectamente como agente de salud mental. Por eso es que debemos conocer exactamente cómo son las notificaciones de tipo de circunstancias para con las autoridades competentes en cada lugar en donde trabajemos. Yo quería agradecerles otra vez y bueno, quedar a disposición para cualquier pregunta, duda o consulta que surge. Creo que no me he pasado el tiempo, creo que estoy justo con el tiempo y que tenemos todavía un ratito para compartir. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos en las redes también, ahí estamos donde nos podemos encontrar. Quejas, agresión verbal física, no les puse la dirección, espero que no, digamos que no sea necesario. Así que buenísimo. Dejo de compartir. Mientras, si a lo mejor quieren compartir alguna otra pregunta, les quería contar que dentro de la diplomatura universitaria en perfilación criminal de pederastas digitales, donde Guillermo está a cargo de uno de los módulos, contamos también con el ingeniero Daniel Rodríguez, que es ingeniero en informática y trabaja en IBM, desarrolla allí tareas
entre ellas también de capacitación, donde va a estar hablando de la dark web, deep web y bueno, y todas estas cuestiones tecnológicas de las que él sabe muchísimo y son una herramienta fundamental, por lo menos de conocer al momento de trabajar frente a niños, niñas, adolescentes, o bien frente a los agresores sexuales. Y también va a estar, que lo voy a leer porque es un poco largo en su espacio, está la abogada, que es la doctora Jazmín Pellegrino, que ella trabaja en la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming del Departamento Judicial relacionada al perfil justamente de los agresores sexuales va a estar ampliamente trabajado y de manera integral desde cada uno de los módulos, ¿sí? Así que están, por supuesto, más que invitados e invitadas a, por lo menos, a consultar los programas y hacernos llegar cualquier inquietud. No sé si hay preguntas. Ahí estoy viendo algunas preguntas por el chat, ¿no? Hay alguien que, ahí, Martina Lombardo, pregunta si una persona que siente atracción hacia el niño sienta culpa por ello y no quiera ir al acto. Bien, eso es algo que nosotros deberíamos detectar. O sea, semiografiemos la culpa, no pensemos a la culpa en términos culturales. Hagamos un poquito de salud mental a los que nos corresponde hacerlo, porque también el concepto culpa está como, es como, a ver, ¿cómo decirlo? Como el concepto histeria, como el concepto psicopatón, está como muy viciado por la cuestión social y cultural, entonces pierde el tecnicismo tan necesario en términos de precisión para poder responder con precisión, disculpen la redundancia, a esa pregunta. Tal cual, dice Liduvina que la ingenuidad no debería, y por eso a la formación, a la información y a la actualización permanente, porque más, digamos, si bien es fundamental partir de las bases, los cambios y las transformaciones que se van produciendo van dejando a quienes lo desconocen en riesgo y a nosotros como responsables nos dejan sin las herramientas necesarias para llevar adelante las tareas de prevención, para poder detectar e intervenir, digamos, más allá de la formación o la profesión de cada uno de ustedes, para poder intervenir en los ámbitos donde nos desarrollemos, ya sea familiar como profesional. Bien. Alguien me había preguntado alguna distinción sobre las diplomaturas, donde compartimos profesionales, estamos en ambas varios de los integrantes, y lo que es importante destacar es que la diplomatura en grooming apunta a profundizar a los niños, niñas y adolescentes, a las agresiones sexuales, tanto en entornos físicos, porque es necesario pensar la condición que sobre los abusos sexuales, justamente con la prevención e intervención. No se te está escuchando bien. Sí, me dice, ahí puede ser. Ahora sí, pero recién no se escuchó bien, así que por ahí si querés repetir algo de eso, porque salió medio metalizado. Dale. Decía que en la diplomatura de perfilación vamos a abordar específicamente, si bien hay un módulo que doy yo en relación a las víctimas, todo lo relacionado con el perfil criminal de los pederastas digitales va a estar, como decía antes, abordado de manera integral, y la diplomatura está enfocada hacia, justamente porque así lo dice su nombre, hacia la perfilación criminal, a diferencia de la de grooming, que se abordar el tema de los niños, niñas y adolescentes y las herramientas para el trabajo de campo. Ahí me encantó lo de verborragia, ¿vieron? Yo les dije que iba a hablar rápido y no se iba a entender nada. Es que no lo estaba exagerando, vieron que era verdad. No. Muchas gracias a todos. ¿Hay alguien Bueno, ahí?
disculpe que pregunta si la validez científica tiene el ámbito forense, plantea la noción de perfil criminal o abusador. Mirá, ahí hay una respuesta que nos encantaría darte, pero nosotros sabemos que en la Argentina, puntualmente, por más validez científica que uno le pueda llevar en términos de perfilación, la perfilación incluso está cuestionada en términos de dinamismo en la actualidad, si bien para mí es muy importante y válida. Acuérdense que muchos de los que nosotros le presentamos o informamos a señorías es no vinculante en nuestro país. ¿Qué significa no vinculante? Que el juez puede no tenerlo en cuenta, ¿no? Y esto ha habido muchos casos, sobre todo de femicidios. Yo he participado hace unos años en un caso de un juicio político a un juez, muy conocido también, ¿no? En donde una persona había estado preso por violación y después de darle una libertad condicional asistida porque tenía un excelente promedio de calificación en el sistema penal, que como nosotros sabemos en la actualidad también es bastante anacrónico. Uno, por ejemplo, suma puntos en el penal por ir al psiquiatra o al psicólogo. O sea, ni siquiera es constitucional eso, porque la salud es un derecho. Pero no, en el sistema penal, si vos vas al psiquiatra y al psicólogo, te suma puntos para la libertad condicional o asistida. ¿Ah? Más, vayo al pabellón, más me llevo bien con los guardias, más hago todo lo que tengo que hacer, consigo, no estoy a favor o en contra, estoy haciendo una descripción nada más, ¿no? Una persona que había estado por violación en un lugar que es una verdadera universidad de la violencia, como son las cárceles de nuestras Américas, y a los 18 días que salió con algún tipo de beneficio, violó y mató. Y había oficios del cuerpo médico forense de la provincia donde pasó esto, totalmente, digamos, valorando riesgo, lo cual también es polémico y cuestionable, porque nosotros no tenemos la bola de cristal, que no se tuvieron en cuenta a la hora de la libertad de ese sujeto, que 18 días después violó y mató. Con lo cual, eso todavía tenemos mucho por desandar en el ámbito de la ciencia forense y la incursión de la misma en el ámbito penal, sobre todo sobre la decisión de la justicia. Yo particularmente creo, y cometo la imprudencia, no quiero ofender a nadie, espero que no haya ningún juez, porque no va a ser muy parcial conmigo si me llega a cruzar por algún lado, que todavía nos falta muchísimo de aprender en términos de multidisciplinaridad, y por eso me parecen tan importantes estos espacios, sobre todo en las infancias y en las adolescencias, como para decir, bueno, pará un poquito, vos ya no sos más, como decíamos hace 50 años, el perito de peritos, ¿no? Porque después en Argentina sigue siendo el perito el que sabe todo, y por lo tanto, por ejemplo, puede desestimar un informe pericial. Bueno, habría que cuestionarnos bastante eso, ¿no? Bueno, quería agradecerle primero la asistencia a todos a esta charla y de lo que dijo Soledad, creo que podemos rescatar entre todos el objetivo de proteger a la infancia y a la adolescencia. La única manera de ejercer esta protección es prevenirla y extremar el cuidado. Pero producida la agresión, es decir, cuando la agresión ya se produce, tenemos que dar comprensión, apoyo y contención a la víctima. Frente al agresor, dar una alternativa basada en el apoyo familiar y la asistencia profesional. El agresor es la figura probablemente olvidada en esto, y el agredido, la víctima, es la figura sobre la que recae muchas veces una culpa injusta. En esta culpa injusta tenemos que, frente a este público, dándolo muy en cuenta en cuanto al apoyo profesional que cada uno de ustedes le puede dar y al cuidado familiar. De la charla del doctor Hamar, que no es una verborragia, como él mal dice, sino que emite sabiduría de la antigua. Quiero rescatar también cómo interpreta él la figura del agresor. Que el agresor no se origina después del ataque. El agresor es el producto de una evolución antisocial, la cual no lo convierte en un sujeto no punible, sino que es un sujeto punible. Tratar esta figura del agresor y defender como valor primordial a la víctima es un desafío tanto familiar como profesional. Muchas veces mal entendido, y por eso yo creo que estas dos diplomaturas de las que tanto hablamos en esta charla son muy útiles para basarnos en cuanto a esta capacitación profesional. Quiero recordarles también que la próxima charla es el día 29 de mayo.
El día 29 de mayo vamos a estar con la doctora Silvina Valente y con la doctora Silvia Ongini. Y quiero volver a agradecer a todos la asistencia a esta charla y decirles que este es un espacio abierto para todos los asistentes, tanto en el momento de la charla como en el momento de, digamos, después de la charla, para los cuales invitamos a todos los asistentes a participar a través de IASA en este estudio y elaboración de políticas que conducen a la protección de la infancia y a la adolescencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los asistentes. El día 29 de mayo proseguiremos nuestras charlas. La información de la charla y la diplomatura van a estar en nuestro sitio web, de los cuales ya tienen conocimiento, y esperamos no solamente la asistencia, sino una activa participación en los propósitos y objetivos de IASA. Muchas gracias.